Buenas tardes, bienvenidos a History Channel México. A continuación mi compañera Samantha les presentará una canción. José López Portillo, político mexicano, presidente de la República entre 1976 y 1988. Estudió leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asumió el poder el 1 de diciembre de 1976. De su mandato destacaron sus esfuerzos para aprovechar los inmensos recursos petroleros de México y para lograr una mayor independencia económica respecto a los Estados Unidos. Inició, además, importantes reformas en la Cámara de Diputados al incrementar el número de miembros a 400, de los cuales al menos 100 debían ser partidos de la oposición con el objeto de dar voz a los partidos más pequeños. En el plano internacional, su mandato se distinguió por el establecimiento de relaciones con España, donde se había restaurado la monarquía con el rey Juan Carlos I. Hacia el final de su mandato, el gabinete de López Portillo había perdido buena parte de su prestigio debido a la corrupción y la enorme deuda exterior, contraída por los fuertes préstamos internacionales. Algunas de sus últimas medidas fueron la devaluación del peso y la nacionalización temporal de la banca privada. Su sexenio concluyó con grave crisis económica y rumores de un golpe de Estado. En 1982 se retiró de la vida pública dejando una cuantiosa deuda externa. El día de hoy nos encontramos con los hijos del actual presidente de México. Por favor, un fuerte aplauso para el señor José y la señorita Carmen Portillo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista el día de hoy con tan poca anticipación. Pero, ¿por qué no comenzamos hablando de la vida de su padre? ¿Por qué no nos cuentan al público quién era su padre antes de ser presidente? Bueno, mi padre egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México como abogado en 1946 y posteriormente como doctor en Derecho en 1950. Y bueno, después de tiempo se casó con nuestra madre. También entró al servicio público en 1959 de la mano del Partido Revolucionario Institucional, formado por el ideario Adolfo López Mateos, tras ser litigante catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí fue donde conoció a Luis Echeverría y se hicieron muy íntimos amigos, según lo que mi padre nos contaba. Bueno, esa es una información bastante interesante y valiosa, y yo creo que es un dato más que no conocíamos sobre nuestro presidente. Ahora, por favor, quiero que le den una calurosa bienvenida a la hija menor del presidente José López Portillo. Por favor, reciban a la señorita Paulina Portillo. Por favor, un fuerte aplauso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo fueron las elecciones de 1976? Bueno, es muy común que los mandatarios elijan al candidato de su partido, así que Luis Echeverría decidió que nuestro padre fuera su predecesor. La única diferencia entre otras elecciones pasadas fue que mi padre no tuvo un adversario respectivo, ya que el único partido que está registrado fue el partido derechista Acción Nacional. La casa presidencial el 1 de diciembre de 1976. Desde entonces mi padre se ganó la confianza y el apoyo del pueblo. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta su padre durante su gobierno? Honestamente, papá hace bien su trabajo como presidente. Pero ¿y entonces la deuda externa, el deterioro del petróleo acero, la corrupción, el incremento de impuestos, entonces? Bueno, son pequeños detalles, pero papá ya se está haciendo cargo de todos esos problemas. El propósito principal de este proyecto es que las zonas rurales marginadas tengan mayor oportunidad de tener materiales y elementos suficientes para una mejor participación equitativa de la riqueza nacional. Con esto las personas que están en desventaja tendrán un mayor equilibrio económico. Lamentablemente mi papá no ha podido lograr sus promesas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y a ustedes también, chicos, muchísimas gracias por ser tan amables y habernos concedido esta entrevista de una manera educada y eficiente. Esperamos que su padre continúe por buen Eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos para el siguiente capítulo.